volviera su Biblia al capítulo 25. Todavía las pantallas de aquí de los lados no se han podido instalar, pero damos gracias a Dios por los hermanos que han colaborado, que ayudan para que las cosas acá en la iglesia se vayan cada día siendo mejor. A todos los que han prestado su ayuda, a los hermanos que verdaderamente se han esforzado en ayudarnos, les bendecimos y les agradecemos con todo nuestro corazón, hermanos. Dios sabe quiénes son. A veces deja uno de mencionar a alguien y entonces afecta más mencionar, ¿verdad? Pero bendecimos porque hay hermanos que siempre colaboran. Damos palmas al Señor por eso. De verdad, hermanos, gracias. Y vamos a compartir en esta linda mañana del capítulo 25 del libro del Génesis. Le invito para que esta noche podamos estar una vez más juntos aquí compartiendo del Señor. El tiempo es prudencial y quisiera que pudiéramos leer del versículo 7 en adelante del capítulo 25 de la porción de Génesis. No sé si ahí lo van a poner, pero creo que no tendría que ser usted de 17 años para leer donde quiera que usted esté. Por eso vamos a poner a los viejitos de aquí para de este lado más adelante. ¿Qué tal? Démosle palmas al Señor. Mire usted cómo se ve de bien. Bueno, todo lo que sea para que podamos estar mejor, ¿verdad? Oyendo la palabra, adorando al Señor. Poco a poco las noticias van a ir viniendo. En un domingo de Santa Cena voy a hacer el anuncio de lo que el Señor comenzó a hacer hace unos años y lo que ya en este año estamos prácticamente a punto de darle vía. A veces es un poquito difícil con los hermanos latinos. Aquí hay pocos, aquí hay más gringos que otra cosa. Yo tengo esa enorme ventaja aquí con ustedes, pero a veces es un poquito difícil con los hermanos latinoamericanos porque las especulaciones después de que se enteran de algo, el gossip, ¿verdad?, que existe, esa forma en la que a veces la gente murmura y dice cosas. Yo creo que le encanta al latino eso, le fascina, siente como cosquillitas cuando está haciendo eso. Y entonces eso es inevitable. Eso es inevitable, ¿verdad? Es un poquito difícil de evitar eso. Pero la visión que Dios tiene para nosotros como congregación sigue de seguro. Cuando Dios establece un lugar, cuando Dios afirma un lugar, confirma un lugar y le da ver a esa área, a la gente que está alrededor, al país en donde ese movimiento se está realizando, a los gobiernos que han habido en esa república, y se comprueba que ese lugar Dios lo estableció. Es como Israel. ¿Cómo ha sido la historia de Israel? Hoy vamos a estar leyendo algo de eso. Pues nosotros somos personas que tienen casi 3.500, 4.000 años de estar entendiendo. Nosotros pues hace poco, ¿verdad? 50 años que usted, 55, que usted lee, que usted estudia, que usted investiga, que usted oye, que usted tiene televisión, que usted tiene radio, que usted tiene periódicos y la iglesia o otros anuncios de la normalidad de la vida. Lo han oído, ha oído usted de la realidad de Israel, aunque no tenga vinculación con la Biblia,
aunque no tenga cercanía con la Biblia y no la lea, usted sí ha sido un ciudadano de este país los últimos 40 años, digo de esta tierra, más bien dicho. Si usted ha vivido en esta tierra los últimos 30, 35 años, usted ha tenido que venir a enterarse de la nación israelita, de los problemas con los árabes, de esas guerras que tiene, de los conflictos. Estados Unidos, que fue la que reconoció, es un país que está muy vinculado con Israel, porque este es el país en donde viven más judíos que en cualquier otro país del mundo, y es una sociedad que ha probado que no es una sociedad bélica, una sociedad ignorante, una sociedad absurda, porque han vivido en esta nación y esta nación les ha permitido trabajar como a todos nosotros y emigrar a este país, y han hecho dinero, y pues por muchos años los judíos han vivido en Estados Unidos, son la gente que más sea fuera de Israel. Pero esta nación, como es un gobierno poderoso, no ha dejado y no ha podido detener ese vaivén, porque Israel es una nación que tiene historia en el mundo, y cómo ha sufrido y cómo los han querido matar. Lo último fue en la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades que se hizo con ellos, la realidad de que cómo ha tenido eso, y luego la catapulta todavía un poquito más sorprendente, que esta nación, después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, para 1948, ya los judíos habían pedido, y se armó la forma en que los ingleses salieron de lo que era la Palestina, que hoy es Israel, y los ingleses decidieron salir de ahí, dejar todo. Eran los que habían gobernado por muchos años muchos lugares de Palestina, o sea, de todas esas áreas del Medio Oriente, y se salieron al Reino Unido, se salió de ahí y aprovecharon para pedir que, y vuelve a surgir Israel, que lo reconocieran como una nación. Y en el mes que no sé, fue mayo, decidieron de 1948 firmar. Harry Truman firma que está bien, que él respalda, reconoce, y que con qué base, pues se fue a leer la Biblia, y en la Biblia leyó las ciudades y todo lo que Dios le había dado, y dijeron: pues este es el documento más antiguo, ahí está, y les damos permiso, y nosotros apoyamos, y les damos el pedazo de tierra que dice la Biblia que les dio. Y por primera vez en 2000 años casi, Israel volvía de nuevo a tener un pedazo de tierra en esta tierra, que llamara nación, que llamara su hogar, y se fundó una vez más el Estado de Israel, la República de Israel, que desde el 14 de mayo de 1948 se volvió de nuevo a convertir, desde que en el año 70 después de Cristo los romanos la habían destruido a Jerusalén, le pasaron arado. Se había cumplido la profecía que Jesús había hablado 70 años antes, cuando entró al templo y dijo: este templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra sin que sea destruida. Ahí los discípulos se pusieron asustados y dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y en Lucas 21, a diferencia de Mateo 24, si usted lo lee, va a ver que hay diferencia, aunque es el mismo pasaje, pero tiene distinto. En Lucas 21 les da ciertas ¿cómo le podríamos decir? Advertencias para que los que van a estar vivos en ese día hicieran lo que él les estaba diciendo. Y efectivamente, históricamente se sabe que un general llamado Tito, que después fue emperador de Roma, rodeó Jerusalén porque se rebelaron contra los romanos. Y aun cuando los días del Señor Jesús se leen en los evangelios que había gente que era discípulo del Señor, eran llamados los celotes. Y entonces era un grupo de guerrilleros, podríamos decir,
nosotros modernamente, como los hermanos salvadoreños Farabundo Martí, como los nicas, con los contras, contra los sandinistas. Pues al mismo tiempo, en ese entonces se llamaban los celotes. Y estos, después de que el Señor murió, resucitó y ascendió al cielo, siguieron con sus revueltas políticas y lograron convencer al sumo sacerdote del año 70 ya de que Cristo había ascendido al cielo, de que Dios les iba a dar la victoria, que Jehová estaba con ellos y de que tuvieran fe, y cerraron Jerusalén un día, mataron a unos cuantos soldados que estaban ahí porque no vigilaban a Jerusalén con fuerzas grandísimas, porque no había necesidad, Roma era demasiado poderosa, con armamentos y con armas y con soldados. Tenía más de 1600 años Roma. Perdón, 850 años tenía Roma, ya de ser el imperio. Entonces ellos eran superpoderosos. Y entonces cuando Tito se enteró era imposible recapturar Jerusalén porque era una ciudad amurallada. Entonces no tenían aviones y no había nada de eso. Entonces se cerraban adentro y ellos estuvieron encerrados 2 años, y Tito tuvo que esperar 2 años que se murieran de hambre adentro para poder entrar, destruir la ciudad. Entonces se enojó tanto que ordenó la destrucción completa y hasta les dijo: pásenle arado a la ciudad. Ahí fue donde quemaron el templo, tal como Jesús se los había dicho. Lo destruyeron, lo incendiaron, lo derribaron, le pasaron arado. Si no hubiera sido porque uno de sus tenientes o coroneles le dijo: general, aquí no se va a saber nunca que existió nada, y este templo ha sido famosísimo por siglos. Entonces le dijo: deja 8 columnas del templo, son las que existen hasta el día de hoy nada más. Es el muro que Israel, usted lo ha visto, famoso, en donde los judíos van a orar. El muro de los lamentos, le decimos nosotros, pero la verdad es que es el muro de la esperanza, le llaman ellos en hebreo. Eso es una realidad hoy en día, hermano, que le quería decir yo. Así como Israel es una realidad histórica que el mundo no puede negar, que hay algo vivo, que ahí Dios está detrás de algo ahí. Démosle palmas al Señor por eso. No lo puede negar el mundo. Así es la iglesia de Jesucristo. No la ha podido ni la podrá destruir. No, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Entonces yo quiero que hoy usted conmigo pueda una vez más entrar en esta realidad de estudio de la palabra y pueda comprender conmigo en esta mañana cómo la voluntad de Dios va tomando efecto alrededor de nuestra existencia humana. Yo quiero enseñarle en esta mañana una verdad escritural exquisita y que es la que realmente le da emoción a la vida cristiana. Es lo que nos hace ver a usted y a mí la grandeza de la existencia de Dios, y que en verdad el Dios del cielo está moviéndose en favor de nosotros. Lo que usted está esperando del Señor, lo que usted anhela del Señor, lo que usted le cree al Señor, durante el espacio de su vida usted tiene la oportunidad de comprobar que Dios en verdad existe y que está moviéndose alrededor de su vida, y que el Espíritu Santo de Dios, bendita sea su misericordia, está nutriéndote, está alimentándote,
está haciendo ver a tu vida que eres parte de un extraordinario mundo en donde Dios está operando. El Señor no es ajeno a nosotros, hermano. El Señor está presente aún en este tiempo, aunque ha pasado muchos años y aunque ha sucedido dentro de la historia de la humanidad muchos acontecimientos, hermano, y somos una humanidad realmente sorprendente y extraordinariamente distinta a la que jamás hubiésemos nosotros imaginado, y en donde la vida espiritual está siendo minimizada cada día más, en donde buscar las verdades del Señor se hace cada día un poquito más imposible y no se hace fácil. Si nosotros nos lanzamos a entender las verdades como esta mañana de la Escritura, vamos a salir fortalecidos de este lugar. Vamos a salir con deseos de buscar la presencia del Señor. Bendita sea su infinita misericordia. Va a crecer tu deseo de entender las verdades del Espíritu Santo. No te vas a ahogar en medio de este mundo nauseabundo que cada día, hermano, se mofa, se burla, se ríe de las verdades espirituales, pero es cuando más necesitamos de las realidades de Dios. Y las realidades de Dios no se van a ver estrambóticamente y tremendamente notorias en el mundo de hoy. No se van. La Biblia anticipa, la Biblia hace ver al hombre, y eso es una de las realidades como ministro del Evangelio, que tengo conocimiento de la Escritura, que mi deseo y mi placer y mi gusto es rodearme de las noticias escriturales en mi espíritu y en mi alma. Me encanta leer una y otra vez y otra vez y otra vez. Nunca me aburre la palabra de Dios, nunca le encuentro a la Biblia monotonía. Al contrario, me emociona pensar que estoy en un mundo espiritual planeado no por el hombre sino por Dios. Eso es lo más exquisito, eso es lo más maravilloso. Y entonces me emociona y disfruto y me deleito pensando y dándome cuenta, y eso es una realidad, de que ya se anunciaban estos tiempos. Si algo es extraordinario cuando uno lee la palabra de Dios, es introducirse al espíritu profético de la letra y a la verdad espiritual dada en la Escritura, de que el hombre contemporáneo, cualquiera que haya de ser la edad en la que viva y en la que tenga que desarrollarse, la Biblia iba a ser notoriamente exquisita para él, porque iba el Espíritu Santo a darle la gracia al estudiar y al meterse de lleno en el estudio de la Escritura, a percibir la edad y la época en la que estaba viviendo. Esa es una realidad. No puede ser que solo yo disfrute esto, sino ha de haber sido cientos de miles de hombres que leyeron la Escritura en la época que les haya tocado vivirla. Eso fue lo que leemos nosotros, por ejemplo, de Daniel. Cuando Daniel se vio en Babilonia, ¿qué problemas tendría Daniel? ¿Qué necesidades tendría Daniel si era millonario? El hombre se vestía bien, comía bien, tenía una buena vivienda, tenía todas las comodidades temporales. Era un hombre que no tenía necesidad de sentirse quizás frustrado o necesitado, porque si algo él personalmente tenía era disfrutamiento de lo temporal, porque Nabucodonosor le había dado mucho dinero, porque los dones de Dios se habían hecho tan real en él, que habían sido tan poderosamente manejados, que era mundialmente conocido como uno de los profetas y de los grandes visionarios de Dios, porque le había revelado al rey su sueño, porque le había mostrado al rey la interpretación, porque Nabucodonosor verdaderamente había experimentado el poder de Dios en sus días. Él había visto cómo había sido librado él con sus 4 amigos del horno de fuego. Lo que más asustó a Nabucodonosor fue cuando lo lanzaron a Daniel en el foso de los leones,
Y él lloraba porque amaba a Daniel, pero le habían puesto trampa y los políticos de su tiempo se habían convocado para destruirlo, le tenían envidia y había manera de eliminarlo. Le pusieron una trampa y cabal lo agarraron, y Nabucodonosor pasó una noche entera con sus abogados tratando de ver cómo lo hacía, pero le dijeron: no, ya firmaste, ya sellaste, y la ley de Persia y de Media dice que no queda otra, vas a tener que matarlo. Y con dolor al otro día llegó, y usted sabe el estudio de la palabra que dice, y Nabucodonosor se acercó al foso y le gritó y le dijo: Daniel, aleluya, Daniel, el Dios a quien tú sirves, démosle palmas al Señor, alabado sea el nombre poderoso. El Dios al que tú sirves te ha podido librar. Y cuando aquel hombre oyó la voz de Daniel: vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová, Rey, que el Señor envió de noche a su ángel. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es el Dios que está vivo hoy. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Cristo que yo anuncio. Por eso estoy aquí, aunque usted esté medio muerto. Por eso estoy aquí. Por eso grito y zapateo, y por eso vuelvo otra vez. Y que le duela a los que le duela, le doy con toda el alma. Aleluya. Si no lo hago, siento que me voy a explotar yo aquí. Mejor hago que explote eso. Por eso estoy aquí, que predico y que anuncio la verdad. Porque Dios no se quedó sin testigo. Daniel no tenía necesidad de nada, pero él no vivía para lo temporal. Su vida no era lo de la tierra, sino que se fue a ayunar. ¿Por qué? Porque su deleite era leer la palabra. Su deleite no era comer caviar, aunque podía comer caviar todos los días. La vida material hastía. La comodidad hastía. La vida cómoda no te evita que se te encurve de viejo la columna. Y aunque tengas un sillón que te costó no sé cuántos miles, ahí estás que ni cabes de que todo trabado. Ahí estás con dólares. Ay, la cama donde duermes, no sé cómo te costó. Y ahí está cama. Ay. Y ya te vas a morir. ¿Y qué vas a dar de precio por tu alma? Rico, insensato. Entonces Daniel se fue a ayunar, porque amando la palabra en su tiempo entendió. Eso es lo que le estoy diciendo. Entendió que había algo más profundo que lo que la Biblia hablaba en Jeremías. Porque él había experimentado a los 14 años de edad la profecía de Jeremías, que les había dicho que por necios y rebeldes iban a caer esclavos en Babilonia. Y a él lo llevaron de 14 años. Y él no se imaginó lo que iba a pasar ahí, lo que iba a suceder, todo lo que aconteció. Pero ya estando viejo él, y ya teniendo una vida de adulta, y ya pudiendo él vivir como quisiera, se fue a buscar al Señor. Y ahí le vino la revelación que hace el libro de Daniel extraordinario. Entonces lo mismo hoy nosotros, hermanos. Si algo he podido comprobar yo
en la lectura de la Escritura todos estos años y que he visto el avance de las cosas de la vida y de la vida espiritual y de la iglesia, es de que está escrito cuando el Señor Jesucristo hablaba en los últimos tiempos y ministraba de las verdades proféticas, hubo un momento en el que, hablando de los últimos tiempos, hablando de los tiempos finales, mencionó, hizo una interrogante, hizo una pregunta y le dijo a los discípulos que estaban ahí, pero era una profunda verdad para que la leyéramos nosotros en todas las épocas. Y a mí me ha tocado leerla en el año 2017, en el siglo XXI. Increíble, a mí me tocó y a usted también. En la época del avión supersónico, que ya lo van a introducir otra vez, dentro de unos meses van a lanzar, después de que el Concorde no funcionó. En medio de la velocidad supersónica, en medio de los vehículos sin chofer. Ya no tarda usted en pedir un taxi y cuando llegue le va a sonar ahí pi, 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 y cuando la puerta se le abre sola y ahí a ver si se anima a entrar. No va a llegar ningún ser humano. Imagínate cuando de repente le haga así, le haga los ojitos así, un robot, adelante. A ver si se anima a subir usted ahí. En medio de esa época, hermano, me ha tocado a mí leer la Biblia. En medio de los carros de baterías. En medio de los acontecimientos increíbles y sorprendentes, como el iPad, como el iPhone, como la computadora, la cibernética, los robots, con todas las memorias y todas las mentes electrónicas, con todo lo que hay hoy en día, con todo, a mí y a usted nos ha tocado leer la Biblia. Y la Biblia sigue tan actual como siempre. Démosle palmas al Señor, tan hermosa y actual como siempre. Entonces el Señor hizo esta pregunta, fue para nosotros: cuando el Hijo del Hombre viniere a la tierra. Léase todos los evangelios y lo va a encontrar. No sé si está en Mateo, no sé si está en Marcos, no sé si está en Lucas o está en Juan. En uno de esos cuatro está. Cuando el Hijo del Hombre viniere a la tierra, y luego dice, hallará fe en la tierra. Y es con signo de interrogancia que estés ahí. Esa era para que usted y yo la contestáramos. Porque nosotros, yo se lo digo hoy, al contestar esa hoy, que me la pone el Señor a mí, me pregunta a mí el Señor, yo le digo, no, Señor, no hallará fe en la tierra. Nadie creerá en Dios cuando las cosas se terminen. Por eso es que lo dice la Escritura, que vendrá como ladrón en la noche, sin que nadie lo espere, pero vendrá. Vendrá. Entonces, en medio de eso, nosotros vamos a tener que entender y vamos a tener que comprender y vamos a tener que darnos cuenta que la vida espiritual cada día va a ser más difícil vivirla. Es más difícil ser cristiano hoy en día. Más difícil tener fe, ser un creyente amante de la Escritura, amante de las verdades espirituales. Es fácil ser un religioso. Es mucho más fácil ser un simple asistente y no tomarle importancia a la vida espiritual. Es mucho más fácil ser un creyente que descarga su alma como quien descarga la electricidad tocando algún poste de algo para que se le salga la electricidad de lo que tiene. Es más fácil ser un creyente que sea simplemente una descarga emocional, nada más, para que te sientas contigo mismo bien, porque no tienes vida de Dios, no tienes vida espiritual, pero tienes una carga emocional. Porque te es imposible no estar cargado emocionalmente
en el mundo en el que vives, sabiendo que tienes que pagar renta, que tienes que pagar esto, que tienes que pagar lo otro, que tienes que pagar aquí. Por eso es que es sorprendente. Más que nunca hoy en día, lo que más asusta a la ciencia médica, el otro día lo estaba viendo, es la efectividad de los placebos. Y el efecto placebo quiere decir que un hombre a quien tú le confías y a quien tú le tienes mucha confianza, como lo es un médico de cabecera, él llega y te receta una medicina y te dice que esa medicina es efectiva para tu enfermedad, porque ya te hicieron estudios en tu vida y que esa medicina es perfecta, y tú no sabes que llevas años de años tomando azúcar con un poquito de glucosa, y nada más el cuento de la abuela te están haciendo, porque esa medicina no te puede curar, porque no es medicina. Pero el efecto placebo que tiene sobre tus cargas emocionales, porque eres un ser pensante, hace que la gente se vuelva increíble. Y eso es lo que ellos consideran que es el efecto de la religión. Es un efecto placebo. ¿Por qué? Porque es más fácil tener un efecto placebo de la religión, no tener experiencias, no tener relación verdadera, comprobación verdadera. Por eso es que hay mucha gente que le sorprende y dice: no puede ser, todo eso que está escrito en la Biblia no fue cierto, nunca pasó. Pero les queda la cosquillita de que si este es un invento, ¿por qué se sigue cumpliendo? Por eso fue cuando el rey Luis XV de Francia decía: a ver, compruébeme que Dios existe, compruébemelo. Dios no existe, Dios no acuerda, deme una prueba. Y uno de sus pajes le dijo: hey, rey, Israel le dijo, Israel es la prueba de que Dios existe. Y por eso el Señor dejó que el mundo conociera la palabra profética que él habló, cuando le dijo, en medio de las sobrenaturalidades que él manejaba, en medio de la grandeza, sabía el Señor que la peor época sería la época de vivir por fe. Por eso la época de Abraham. Hoy me faltan 2 minutos para empezar a predicar, porque a las 12 comienza aquí el mensaje y a la 1 termino aquí. Démosle palmas al Señor, hermano. No se preocupe, no tenga pena. Va a salir a la misma hora de siempre, a la 1 de la tarde. Las personas que vienen por primera vez dicen: ¿qué? El tipo este va a estar 1 hora más hablando. Yo ya no vuelvo a venir. Ay, qué pena, pero aguánteme todavía y aguánteme. De repente el Señor lo alcanza y sigue viniendo y viniendo y viniendo. Hasta que démosle palmas al Señor, hasta que Cristo venga. Aleluya. Hermano, eso es una realidad extraordinaria. ¿Cómo es de que vivir por la fe es lo más difícil? Tener una vida espiritual genuina y comprobar esas verdades espirituales. Eso es lo que el verdadero hijo de Dios, cuando llega a entender esa realidad y se lanza a buscarla, encuentra la felicidad. Encuentra una armonía entre él y la existencia humana que vive en la tierra, y la comunión que tiene con un creador que es vivo y eficaz dentro de él. Yo le invito a tener una fe así. Le invito a buscar a esa verdad espiritual, hermano amado, en donde usted es una persona que va transformándose cada día, que va edificándose cada día. Abraham, en el capítulo 25 y verso 7 hoy, lo vamos a ver cuando es sepultado. Y luego vamos a hablar un poquito de los que quedaron en la tierra, que habían sido enseñados por él. Aquellos que tenemos que seguir transmitiendo a otros la esperanza bienaventurada que tenemos. El infortunio de fracasar, el infortunio
de haber comenzado en una fe y haber claudicado de ella y terminar ateo, o terminar ya sin esa fe, o terminar lejos de esa verdad espiritual, es la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano. De verdad se lo digo con todo mi corazón. Usted y yo somos personas que estamos entendiendo que nosotros tenemos que transmitir nuestra fe y las verdades espirituales que tenemos a otros, a otras personas, a otros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a donde quiera que Dios nos permita extender la vida nuestra. Abraham va a entenderse en esta mañana la extraordinaria realidad de haber entendido la voluntad de Dios para su vida. El saber que había logrado desarrollar una realidad espiritual que, a pesar de todos sus fracasos y de todos sus problemas y de todas sus angustias, nunca abandonó su fe. No importa lo que a ti te toque que hacer. El peor fracaso no es el que se lleva frente a un hogar, frente a un hijo, frente a una hija, frente a un esposo, frente a una esposa, frente a un proyecto. La peor desgracia es cuando abandonas la fe que un día te fue transmitida por Dios. Cuando esa fe no pudiste entenderla, no pudiste comprenderla, no pudiste darte cuenta lo que significaba esa fe que tenías adentro. El creyente tiene que interpretar la fe que tiene. El creyente tiene que entender la fe que tiene. Por eso le decía que eso es más extraordinario, cuando ponemos nosotros por obra las verdades de la palabra. Cuando la palabra se conjuga en una vida diaria, en una vida verdadera. Cuando se conjuga en una realidad que, a pesar de nuestros fracasos y nuestros problemas, que siempre vamos a tener. Cuando uno llega a entender la existencia humana. Hace unos días atrás estaba hablando yo con mi mujer y teníamos que arreglar un problema, y se había puesto un problema caliente y la cosa estaba buena. Y entonces le decía yo: mira, take it easy, hermanita, cálmate, no te enelbrestes, ¿qué te pasa? No, que fíjate que esta situación, y mira, aquí eso es normal. ¿Cómo que es normal? No deberíamos tener problemas. ¡Upa! ¿Cómo de que no? Si eso es signo de que estamos vivos. Hay gente que no quiere enfrentar los problemas como una consecuencia natural de la existencia. Eso es una situación que es importante. ¿Por qué? Porque dentro del desarrollo de tu fe vas a confrontar situaciones en donde vas a tener que poner completamente, vas a tener que exponer completamente y hacer claramente, vas a tener que hacer ver claramente que esa parte de tu vida no tiene ni adelante, ni atrás, ni a los lados. Que eso es irreversible en ti. Que pase lo que pase, vas a seguir teniendo esa fe. Que tu marido, que tu mujer, que tu tía, que tu tío, que tu familia, que todos los que te rodean deben de saber que no se puede separar a ti de tu fe. Démosle palmas al Señor, hermano. Y que por eso cantas en la iglesia: no sirvo a otros dioses. Ajá, démosle palmas al Señor, que tú vas a permanecer sí o sí. Entonces le decía yo: vamos a ir allá abajo y vamos a traer a la gente que hay que platicar, porque incluía a mi familia, y que se sienten, y incluía a la gente que había ahí. Y yo entré, y entonces hay gente que está, hay otros que están. Entonces llegas tú tienes que llegar tú tranquilo. Y se arma la de San Quintín y tienes que dejar que todo el media vez hayan reglas. No puyar los ojos, no querer quitar la máscara,
no hay cabellera que hay que arrancar, sino que ahí puede haber luchitas, pero así suavecito. ¿Por qué? Porque es parte de la vida diaria. Nadie llega al final de su vida habiendo alcanzado logros si no entiende que para alcanzarlos tiene que tener problemas. Eso es así, hermano. Eso es así. Por eso es que hay que saber pelearse. De 2 a 3 caídas y con límite de tiempo. Solo espaldas planas. ¿Me entienden? Ya después de ese agarrón, todos somos amigos. Aquí nos perdonamos todos, que no fue mi intención puyarte el ojo, se me olvidó que no se podía. Pero te bajas tranquilo y ya sabes que ese que está ahí no es tu enemigo hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no puedes vivir una vida así. Tienes que aprender a perdonar, a pedir perdón, a aceptar que en esa plática descubrieron que te equivocaste y que para eso son las pláticas, para ver quién fue el que se equivocó y no para hacer chinchilete con el que se equivocó, ni para cocinarlo en su propio jugo. ¿Me entiende, hermano? Que el propósito es terminar la desgracia de estar peleando, porque ya entendiste que peleando no se puede vivir una vida tranquila. Si eso es una realidad en tu vida, es la verdad que has aprendido en el desarrollo de tu relación con Dios. Ahora leo, porque hoy sí hay que empezar a ver el tiempo. Estos fueron los días, dice el verso 7 del capítulo 25 del libro de Génesis. Va a decir, hasta ahorita está leyendo ese hombre, ya tiene como 1 hora de hablar. No, tengo 28 minutos de estar hablando. Y faltaban 28 para las 12. Ahorita son las 12:08. Todavía tengo 50 minutos para seguir hablando. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Es exquisita como la Biblia describe la muerte de los que se mueren bien. No por los años, sino por lo que voy a leer. Y exhaló el espíritu. Qué belleza, ¿eh? La Biblia es muy específica en ciertas formas. Cuando uno se muere, el espíritu sale del cuerpo. Eso es inevitable. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Eso quiere decir que se tuvo la dicha de haber sido un viejo sano, anciano. Ojalá me toque a mí morir anciano, pero en buena vejez. Y yo le he rogado al Señor desde hace muchísimos años, y me permitió verlo con mi madre, y fue espectacular y maravilloso ver la misericordia de Dios, como murió esa señora y de qué manera extraordinaria. Y le decía, oh, Señor, si la Bertita se fue así, yo me tengo que ir mejor todavía, Señor. Porque yo le ruego al Señor estar esperando, sabiendo el día en que tengo que partir. Eso ha de ser exquisito, hermano. Exquisito ha de ser. A la muerte no se le teme. El Hijo de Dios no le tiene miedo a la muerte, no le tiene pánico, siempre tiene el suspenso. Eso es inevitable. Eso es lógico. Pero miedo y temor no, porque va a la presencia. Démosle palmas al Señor. Y exhaló el espíritu
Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. O sea que él se murió, pero parecía que podía vivir 100 más. Hay gente que se muere, pero dice uno gracias a Dios. Pero con Abraham no. Abraham decían, pero si anoche estuvo platicando, conversando como siempre y se quedó dormido nada más. Y yo me recuerdo cuando murió mi mamá, me llamó, tuve la oportunidad, porque yo no estaba ahí con ella, me llamó media hora antes de morir. Y había Dios tratado con ella, la salvó, le dio la victoria, le dio una bendición especial. Yo estaba asustado, estaba sorprendido. La muerte que ella podía haber sido sufrida, dolorida, fue una cosa al contrario, fue algo. Y me recuerdo cuando mi viejita linda, me quebré yo, me puse a llorar después. Fue algo muy dramático para mí, fue difícil, pero con qué consuelo, con qué victoria. Me recuerdo cuando mi viejita me habló y me dijo: Albertico, ¿cómo estás? Bien, mamita linda, ¿cómo te va? Bien, mi amor. Me dice, entonces inmediatamente yo sabía. Y me dijo: me voy, mi hijo. Ya me bautizaron en agua, me dijo. Tomé la Santa Cena. Yo sé ahora quién es Cristo. Y entonces, ahí estaba yo. Entonces me dice, siempre, ¿verdad? No se me olvidará jamás: pórtate bien, mi hijo. Bien sabía yo que me portaba mal. Solo ella sabía que yo me portaba mal. Pórtate bien, mi hijo. Y escúchame, me dijo, no te olvides de que de verdad tú fuiste un siervo de Dios. Yo lo vi, yo lo comprobé contigo. Yo te quise quitar eso y nadie te lo podía arrancar, Albertico. Entonces yo me quebré allí, me despedí de ella, le di besos y cariño, colgué. Y yo sabía que era la última vez que iba a oír la voz de ella. Y mis familiares dicen que ella colgó, la regresaron porque el teléfono ya tenía que caminar 2 pasos, se acostó y les dijo: mis amores, vayan a traer a fulano y a mengano. Y se fueron a sacar a unos sobrinos del colegio y les dijo, se agarraron de la mano a los 10-15 minutos, se sonrió con ellos y les dijo: yo me voy con el Señor. Se quedó dormida. Qué cosa más increíble, hermano. Yo oré 40 años para que esa experiencia la tuviera mi mamá, para que ella pudiera comprobar que Cristo vive y permanece para siempre. Que la Iglesia Católica no la hundiera en la miseria, que la idolatría y la desgracia no la acompañaran el día de su muerte. Y la pude, cuando le hablé 25 años antes, le dije, 15 años atrás, le dije: yo no te voy a poder enterrar como católica. Ella todavía era recalcitrante contra él. ¿Cómo así? Me dijo. ¿Cómo voy a invitar yo al cura? Le dije, si yo soy pastor. Sí, eso es verdad, me dijo. ¿Y cómo vas a enterrar? Como evangélica, con cánticos y coros y todo, le dije. ¿Y vas a predicar? Me dijo. Sí, le dije, voy a predicar. Está bueno, me dijo. ¿Qué me voy a hacer? Que si ella iba a conocer a Cristo, iba a bautizarse en agua, iba a tomar Santa Cena. Démosle palmas al Señor. ¡Aleluya! Dios es fiel. Este pasaje me lo recuerda. Exhaló el espíritu, murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Esto ya es mucho más extraordinario. Usted debe de saber que si usted ha vivido varios años en el Señor, usted pertenece a una estirpe muy diferente. Usted no se acuerda, pero cuando regrese se va a acordar de dónde salió. Le pusieron la memoria, que no recordara la memoria, pero nosotros no empezamos aquí, hermano.
Nosotros empezamos en la patria celestial. Y los sepultaron Isaac e Ismael, verso 9. Ahora yo quiero que usted vea cómo están ahí Israel y los árabes juntos. Yo quiero que usted note, porque usted le da la oportunidad a Dios de leer esta escritura 3500 años después de esto que está aquí. Ya Ismael no se llama Ismael. Ismael se convirtió en millones de árabes en el mundo entero. Y los árabes tienen la fe musulmana. Quiere decir que los musulmanes están dentro de las promesas de Dios para ellos. Yo quiero que usted lo entienda de una vez. Hay gente que tiene que entender y que tiene que comprender que aunque se ha tornado esto una situación como una piscina llena de confusión, para Dios no hay confusión. Dios tiene control. Dios tiene todo determinado y establecido. ¿Cómo irá a resolver el Señor esas cosas? Va a ser gigante. Pero aquí, en el día del entierro de Abraham, dos principales protagonistas de la historia de los últimos tiempos están parados viendo el funeral de ese hombre, porque los une algo, los une que vienen del mismo padre. Isaac e Ismael, sus hijos, y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macbela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Geteo, que está frente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Ahí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Bendijo a los judíos. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Verso 12. Estos son los descendientes de Ismael. Note por favor, hermano, hijo de Abraham. Entonces los árabes son hijos de Abraham. Los ismaelitas, los millones de musulmanes son hijos de Abraham. Yo quiero que usted entienda, porque tenemos que ir viendo, porque a nosotros nos ha tocado vivir, le vuelvo a repetir, en el siglo XXI. Apenas hace 15 años atrás, 20 años atrás, ¿qué dificultad había hoy con los ismaelitas? Nada. ¿Por qué el presidente de esta nación tomó la decisión que se hizo tan controversial y que fue quitada por un juez de esta nación, sabiendo que esos 7 países que le fue prohibido que les dieran visas, y que aún los residentes legales de estos países se habían salido del país y casualmente tenían que regresar después de que esa orden fue dada? No les iban a ser permitido regresar con libertad, y ese fue el gran lío que hubo en los últimos 15, 20 días, porque 7 países islámicos que tienen a la religión musulmana como una religión predominante dentro de su territorio, les fue prohibido recibir visas, y más de 65,000 personas de estos 3 países que tenían ya la visa dada
no pudieron viajar a este país ni hacer negocios ni nada. Y los que ya vivían legalmente en este país, que regresaban de la escuela porque habían ido a visitar a sus familiares o cualquier viaje normal que un residente puede hacer y venir cuando quiera, no los dejaban entrar. Eso no se hubiera creído frente a la tumba de Abraham. Yo quiero que usted lo note. Quiero que usted abra su corazón y pueda entender que detrás de todo esto que estamos viviendo usted y yo, hay una realidad espiritual, hermano. Eso es lo que hace a la Biblia extraordinariamente fantástica. Eso es lo que hace a la palabra de Dios increíblemente extraordinaria. Eso es lo que usted tiene que entender, que la fe tiene que ser transmitida, la fe tiene que ser llevada, que la voluntad de Dios tenemos que entenderla y tenemos que comprenderla, ser pacientes, saber esperar que aunque no se haya cumplido lo que tú crees que Dios te prometió, no quiere decir que no te lo va a cumplir. Él tiene su tiempo. Démosle palmas al Señor, hermano. Esto es importante. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. No le voy a poner a uno de sus hijos así, por favor. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus vías y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió. Eso es interesante. En presencia de todos sus hermanos. Hermano, yo no quiero extenderme mucho. Yo quiero ser prudente con usted, pero solo quiero invitarlo a razonar unos segundos estas verdades que hemos estado hablando. Usted y yo somos individuos que nos ha tocado tener contacto con la vida espiritual en Dios siglos de siglos, ya adentro de la historia bíblica. No somos gente que está viviendo 400, 500, 800, 900 años después de la creación de la tierra. No nos ha tocado vivir 1500 años después de haber salido del huerto del Edén los primeros padres. Hubo gente que le tocó vivir eso. No nos ha tocado participar en los años que nos ha tocado vivir de hecatombes de Dios, como lo que hizo, por ejemplo, el diluvio. No nos ha tocado vivir nunca un diluvio. No nos ha tocado vivir un evento dramático o algo que realmente veamos a esta humanidad que está llevándola a tal grado como la confusión de la Torre de Babel. Usted y yo nos ha tocado vivir en tiempos de una dispensación, dentro de un tiempo a quien nosotros debemos agradecer y que debemos de darle gracias. No nos ha tocado vivir ni siquiera una guerra mundial. Los más desafortunados centroamericanos que hayan tocado vivirle han sido los que en los años 70 u 80 vivieron en El Salvador la guerra horrorosa, o que estuvieron viviendo en Nicaragua en la misma situación de lo que sucedió ahí, aunque fue de una manera diferente, pero también fue algo similar. De otra forma, no nos ha tocado vivir una guerra mundial. No nos ha tocado vivir una serie de acontecimientos catastróficos y terribles que abarquen el mundo entero. No nos ha tocado vivir la peste bubónica que diezmó prácticamente a Europa durante la época de
los años 1400 y pico, por ejemplo, no nos ha tocado vivir, por ejemplo, en los 20, la fiebre amarilla que extinguió a millones de asiáticos. No nos ha tocado vivir eso. Nosotros, si lo calculamos, si lo vemos dentro del periodo existencial, somos personas, hermanos, a las que debemos dar nosotros en nuestro corazón la gracia y la misericordia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios. Nos colocó dentro de un tiempo verdaderamente fortuito y un tiempo verdaderamente diferente para vivir. En ello yo quiero invitarlo porque usted y yo necesitamos continuar viviendo. Somos personas que no escogimos en qué año nacer, que no pudimos nosotros tener completamente, en ningún momento no tuvimos absolutamente ningún control de saber cuándo íbamos a nacer, dónde íbamos a nacer, en qué años, en qué momento, nada de eso. Pero lo que sí nosotros necesitamos entender y comprender como generación que nos ha tocado vivir, es que nos ha tocado vivir una época de expansión del evangelio. No sé por qué Dios nos ha permitido entrar en relación con la vida espiritual en una época en donde verdaderamente por la misericordia de Dios el evangelio se ha extendido. Y la obra de Dios a través del Espíritu desde los años 60 más o menos hasta el 2017 ahora ha sido extraordinaria. La forma en la que Dios, no digamos en los 80, en los 90, durante los años 2000, ha sido extraordinario la manera en que Dios ha movido su Espíritu para que millones de latinoamericanos seamos alcanzados por el evangelio. Y hoy yo quiero invitarlo porque usted tiene dentro de esto que me toca leer, ver cómo Abraham está uno entendiendo y comprendiendo que llega un momento en el que algunos nacemos en una época en donde nuestro trabajo espiritual es importante, en donde venir a sembrar a la tierra espiritualmente las promesas de Dios y las visitaciones de Dios son de importancia. A Abraham le tocó vivir una época precisamente así. A Abraham se le reveló el Señor y se le mostró. Me imagino que siempre se quedaría perplejo y siempre estaría absorto tratando de entrar en razón y entender por lo menos algo de lo que Dios había sentido por él, cómo Dios lo trató, cómo Dios resolvió el problema de su fe, cómo intervino con él, cómo lo salvó, cómo lo alcanzó, luego de empezó a ver las revelaciones de Dios. No sé qué Dios ha hecho contigo. No sé si te has dado cuenta cómo Dios se ha prodigado sobre tu vida, cómo ha tenido misericordia de ti, cómo te ha salvado, cómo te ha regenerado, cómo te ha restaurado. Démosle palmas al Señor, porque Dios ha sido bueno. Pero no cabe duda que nosotros tenemos que cumplir con el propósito que Dios quiso al hacernos nacer cuando nacimos y al mostrarnos su gracia hoy que la conocemos. No te puedes ir de esta tierra sin haber vertido tu fe en lo más posible de personas que tú puedas. Tienes que entender que estos tiempos de misericordia sobre ti no puedes desperdiciarlos. Esta oportunidad que tienes para hacer evangelismo familiar, esta oportunidad que tienes para hablarle a otros de tu fe, esta oportunidad que tienes para que la vida que estás viviendo sea una vida que te ayuda para continuar en la obra de Dios. Abraham ahora está y sus dos hijos lo representan. Estos dos muchachos, no cabe duda que la palabra de Dios tiene su razón de ser de la manera en la que describe los acontecimientos, para que aquellos que estudiamos la Biblia podamos concentrarnos en la razón
de por qué son mencionados y podamos por el Espíritu entender lo que realmente ahí nos está diciendo el principio de la humanidad espiritual. ¿Por qué digo estas palabras? Porque Abraham era el comienzo de una nueva era. Abraham era el comienzo de una nueva época. Abraham traía una manera distinta de conocer a Dios. Abraham en su espíritu traía la verdad implícita que es la fe de nosotros. Por eso la Biblia enseña que Abraham también es nuestro padre. Por eso es que Pablo, cuando entendió la vida de Abraham, sabía que los verdaderos judíos, que ahora eran judíos espiritualmente hablando, no eran los que eran judíos en la carne, eran no los que tenían la circuncisión del prepucio, sino que él menciona y dice que la verdadera circuncisión es la que está hecha en el corazón. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Dándole valor a la existencia de Abraham, dándole valor al trabajo de Abraham, dándole valor a la fe, a la fe, a la fe que Abraham tuvo que exhibir, la fe que le fue enseñada, la fe que tuvo que aprender, la fe que lo trasladó de una época decadente, de una época en donde Dios se había ausentado. Tú tienes que entenderlo. Dios se ha ausentado del mundo. Tienes que darte cuenta de eso. Tienes que ver el mundo en el que vives de una manera estructurada en la palabra. Tienes que darte cuenta que Dios ha sido borrado de la mente del hombre. Dios ha sido borrado de la mente del hombre. Está el hombre lleno de religión. Mire los grandes conflictos que tiene una raza que su principio fue principios espirituales. Los ismaelitas, hermanos, los que hoy exhiben la fe musulmana, esa fe musulmana que siempre le recordará la manera en la que Dios tuvo misericordia de aquellos millones de hombres que en Oriente que vivían en la idolatría. Y como por eso es de que estos tienen razón en sentirse atraídos por Mahoma. No cabe duda que el profeta Mahoma hizo un trabajo espectacular. A mí no me asustaría. Y mire lo que voy a decir, Lo que voy a decir es terrible. Mejor no lo digo. Pero ya sabían lo que iba a decir, ¿verdad? ¿Ya sabían? ¿Ah? ¿No lo sabían? Muéranse de curiosidad. No me extrañaría que Mahoma estuviera en el cielo, aunque su fe no la entendieron los millones que siguieron después de él. Porque la historia de Mahoma es muy sencilla. Fue un hombre que sacó a millonadas de idólatras de la idolatría. Esa es la verdad. El Corán ya es una malversación de la realidad. Y por eso usted ve a Ismael. ¿Quién era Ismael? ¿Quiere que se lo diga de una vez? Ismael era el papá de Mahoma. Porque Mahoma no hubiera existido si Ismael no hubiera sido de su descendencia. Por eso es que Mahoma odió la idolatría, porque Ismael fue enseñado por Abraham en que hay un solo Dios. Un solo Dios.
Acuérdese que Abraham no tenía religión. Porque hay gente que puede decir, bien, Abraham fue el que dio el judaísmo. No, señores, están equivocados. El que dio el judaísmo fue Moisés. Él enseñó la ley, y la ley es la base del judaísmo, y los ritos de la ley de Moisés son la base del judaísmo. Y Abraham nunca fue judío. Ojalá que me entiendan. Entonces ahora usted ve a Ismael en el entierro de su padre, porque él ahora tiene una edad suficiente y ya tiene dominio y ha sido bendecido y ha sido absolutamente elevado, porque él sabe que el ángel de Jehová que le habló a su madre cuando él era niño era el mismo ángel de Jehová que auxilió a Abraham en el desierto. Entonces usted, yo creo que lo note ahí. Ahora ahí está Isaac. E Isaac es el hijo de la promesa. E Isaac es el que Dios va a bendecir, y es el que Dios va a establecer, y es el que a él Dios ha escogido. Pero Ismael también es hijo de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que cada quien tiene un papel. Ismael no adoraba a otros dioses. Ismael aprendió a adorar a Jehová en la casa de su padre Abraham. Siglos después, años después, mucho tiempo después, habría las grandes trifulcas, los grandes problemas. Sería 4 años antes después de esto que Josué entraría a la misma tierra, y que los hijos de Ismael ya no eran llamados los ismaelitas, sino que eran llamados filisteos, saduceos, jerjeseos y un montón de feos. Porque la vida de Dios se había expandido sobre la faz de la tierra. Pero ellos cumplieron su propósito. Ellos entendieron su propósito. Ismael e Isaac están entendiendo, y ahora los vamos a ir viendo bifurcarse, y vamos a ver cómo de aquí en adelante la bifurcación ya no es sobre Ismael. Ya la Biblia no habla de Ismael. Aquí es donde el Corán entra en acción. Ahí es donde se bifurca el Antiguo Testamento del Corán. Se separan. El Corán reconoce a Abraham. El Corán reconoce la historia de la Escritura, pero hasta aquí. Hasta ahí se bifurca. Y comienzan a hablar de la vida de Ismael y de lo que Ismael hizo y de lo que sucedió y de lo que aconteció. Y ahí no estuvo Dios en ese mantener el Corán, aunque el Corán sea un libro antiguísimo. No fue Dios el que lo cuidó, no fue Dios el que permitió el que eso existiera, no fue Dios el que cuidó. Dios iba a cuidar de las escrituras de Isaac, Dios iba a cuidar de la historia de Israel, Dios cuidó de la Biblia, Dios mantuvo la palabra de Dios durante los siglos intacta. Ya sabemos de la historia de los árabes, ya entendemos, mire cómo llegó hasta el día de hoy, mire la manera en la que la confusión hoy en día está terrible. Solo el Señor sabe lo que hará al final de los tiempos. Presentimos algo leyendo Ezequiel, leyendo Jeremías, leyendo algunas porciones de Isaías.
vemos la manera en la que durante el milenio el Señor se ha de manifestar a los árabes, la manera en la que sobre los egipcios, que llama la Escritura que son los millones de hijos de ismaelitas, o los ismaelitas, que la Biblia habla de ellos. Pero la Biblia se mantiene sobre lo que sucede con Israel. Y esa es la diferencia. Pero yo lo único que quiero recordarle a usted en esta mañana es que usted vea a estos hombres haciendo su trabajo. Usted no puede saber el futuro de sus hijos. Las decisiones que cada uno de ellos haga vendrá sobre ellos. Cada uno decidirá a su tiempo y a su momento. Cada uno de ellos tendrá que escoger, así como tuviste que escoger tú. Y gracias a Dios que estás aquí. Dale palmas al Señor en esta mañana, porque decidiste estar aquí. Pero ¿qué estás haciendo con tu fe para que se plasme en estos tiempos de bendición sobre otras vidas? ¿Hasta dónde estás llevando la enseñanza sobre tus hijos? ¿Hasta dónde tu influencia espiritual la estás utilizando para que conozcan al Dios verdadero? ¿Hasta dónde los estás llevando y dándoles la permisión para que conozcan la verdad que te tiene a ti en victoria en esta mañana? Porque si estás aquí en bendición y victoria, es por la gracia y misericordia de Cristo Jesús. Pongámonos de pie, hermanos, en esta linda hora. Y permítanme una vez más en esta mañana invitarlo a orar conmigo y pedirle a usted que está aquí en esta mañana que no se salga, por favor. Le agradezco con toda mi alma que me ayude guardando la quietud antes de salir. Pero permítame orar con usted en esta mañana. Aleluya, gloria al Señor. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Cantamos ese canto al Señor antes de ir a casa. Levanta su canto al Señor conmigo en esta mañana. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará. Aleluya. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Aleluya. Sí, Señor. No podemos entender y Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Aleluya. Levanta sus manos al Señor. Vamos a orar en esta linda tarde. Permite que el Señor
te use para establecer las verdades que tú hoy puedes establecer en medio de las personas que conozcas durante la vida. Deja que tu fe maneje tu existencia, hermano y hermana. Deja que tu fe se traduzca en palabras, en testimonio, en conversación cada vez que puedas. Lleva el mensaje de paz, de victoria. Tú no tienes ni idea del plan que Dios tiene con tu familia. Tú no tienes ni idea de lo que quiere hacer con tu hijo, tu hija, tus nietos, la gente que está cerca. Habla de las verdades del Señor y permite que la vida se transmita a ti antes de transmitirla a otros, para que tengas la fuerza y el impacto del testimonio vivo para respaldar tus palabras. Deja que el Señor opere en ti, hermano y hermana, que con un propósito se ha parecido el Señor a tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en esta hora creemos que estamos dentro de tu voluntad. Sabemos que estamos conociéndote, que te hemos recibido, que tu palabra ha hecho nido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Señor, extiende tu mano, que cada uno de los que estamos aquí podamos entender el plan que tienes para cada uno de nosotros. Que trabajemos en favor de que nuestra fe se prodigue sobre otros, que nuestra fe se transmita, que nuestra fe haga nido, que nuestra fe sea oída por otros que no te conocen. Extiende tu mano sobre cada hermano, cada hermana. Glorifícate, Padre mío, en cada varón, mujer que hemos estado aquí en este día. Extiende tu mano poderosa, liberando, salvando, actuando, operando en aquellos que evangelizan, en los parques, en los hospitales, donde quiera que tu palabra sea entregada. Extiende tu mano y bendice a cada hermano y cada hermana que te da su tiempo para llevar tu palabra. Llévanos en victoria, Señor. Nos cubrimos con tu sangre. Pedimos que nos acompañes de regreso a nuestro lugar, Señor, de descanso. En el nombre de Jesús, permítenos volver en este día a buscar tu presencia esta tarde. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde a cada uno de ustedes.